¿Dios se aira, Sujel? Sí, la Biblia dice claramente que Dios aborrece el pecado y reacciona hacia el pecado. Ahora fíjate, la ira de Dios no es una rabia ciega e incontrolada, sino una justa indignación contra el pecado del hombre. Y como hemos dicho muchas veces, mira Eduardo, si Dios no tuviera ira, tampoco tuviera amor. Lo contrario de una persona que no siente ira no es amor, es indiferencia. O sea, si tú dices, por ejemplo, que tú amas a tu esposa y la ves sufriendo, o incluso tú ves que alguien le hace daño a tu esposa y eso a ti no te indigna, eso a ti no te produce ira, la verdad es que tú no amas a tu esposa, tú eres un indiferente. Así que nuestro Dios no es indiferente al pecado, nuestro Dios no es indiferente a aquello que daña su creación y aquello que daña a los seres humanos. Entonces la ira de Dios es producto del hecho de que Dios es un Dios de amor, aunque para muchas personas eso pueda parecer sumamente paradójico. Sujel, si nosotros somos creados a la imagen de Dios, entonces, ¿por qué nosotros tenemos esa ira, ese enojo, esa ansiedad, que son, ¿verdad?, emociones negativas? Bueno, lo que pasa, Eduardo, es que hay emociones negativas que no por eso no dejan de ser correctas. Perdón, quizás, yo no sé si la palabra es negativa, ¿cómo tú catalogarías, por ejemplo, la ira? ¿Es correcto que un ser humano que dice amar a los niños sienta ira ante el tema del aborto? Eso, sí, bien. ¿Tú catalogarías esa ira como negativa? O sea, yo sé que claro... No, porque esa ira, Sujel, es un reflejo de la imagen de Dios en nosotros. Dios se aira, como tú dices, por las razones correctas. Nosotros, fruto de nuestra condición caída, nos airamos por situaciones de las cuales Dios no se aira. Ahora, todos nosotros cuando nos airamos, cuando hay un abuso contra un niño, una violación, es fruto de la imagen de Dios en nosotros. Es que ese es el punto. Fíjate, la imagen de Dios en nosotros se distorsionó por causa del pecado. Y es por eso que ahora, tal vez, tú y yo, tal vez sin tal vez, nosotros nos airamos por cosas por las que no deberíamos airarnos, como nos alegramos de cosas de las que no deberíamos alegrarnos. Imagínate que tú estás viendo una película y el director de la película es lo suficientemente hábil como para llevarte a identificarte con el protagonista, que es un ladrón. Entonces llega un momento que tú quieres que el ladrón que venza, que él burle la policía, que él se salga con la suya, porque el director, en una forma muy sutil, te llevó a identificarte con alguien que estaba haciendo lo malo, y tú te alegras de eso. Esa alegría es pecaminosa porque tú te estás alegrando de algo que es incorrecto. La Biblia dice que el amor verdadero no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Así que cada vez que tú y yo nos gozamos en algo que es injusto, tú y yo estamos teniendo una emoción pecaminosa. Ok, Sujel. ¿Cómo podemos trabajar con esas emociones? ¿Cómo podemos controlarlas? ¿Cómo podemos tratar de imitar a Dios en la medida de lo posible en el control de nuestras emociones? Bueno, quizás para poder llegar ahí tenemos que responder una pregunta previa. ¿Cómo se disparan las emociones? ¿O cómo funciona el aparato emocional? Vamos a pensar en el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Pregunta, la angustia que sufría Jesús en el huerto de Getsemaní, presagiando el Calvario, lo que él iba a sufrir unas horas más tarde, ¿era real? Claro que sí. Era real. Él tenía una perspectiva correcta del dolor espiritual y físico que él iba a padecer unas horas más tarde. Ahora, puede darse el caso de que una persona experimente una agonía real en su corazón ante la perspectiva de un sufrimiento que no va a llegar nunca. Esa es una de las razones por las que no debemos afanarnos por el día de mañana. Imagínate, Eduardo, que tú eres un hipocondríaco, que alguien que nos está viendo es un hipocondríaco. Una persona que cuando siente cualquier cosita en el cuerpo piensa que tiene COVID y que lo van a internar y que va a terminar entubado en una clínica.
y resulta que lo que tiene es una alergia. Él estornudó porque algo le dio alergia, pero es una persona hipocondríaca. Esa persona está sintiendo, está experimentando una angustia real. Eduardo, él se imagina en una clínica solo, entubado, sufriendo muchísimas cosas. Su angustia es real, pero lo que la está causando no lo es. O sea que su manera de pensar lo está afectando, Sugel, entonces. Su enfoque de las cosas. Su perspectiva o percepción de las cosas es irreal. Por eso es que alguien ha dicho que nuestras emociones revelan nuestros valores y creencias. Yo no tengo temor de perder aquello que a mis ojos tiene muy poco o ningún valor. Yo no me airo por lo que no me importa. Las emociones siempre tienen un objeto en la mira que a nuestros ojos poseen algún tipo de valor. Déjame darte un ejemplo práctico aquí. Imagínate un soltero, él está enamorado de una muchacha y él está completamente seguro, Eduardo, de que cuando él le exprese su amor y su deseo de casarse con ella le va a decir que sí, y él está contentísimo, alegre por algo que no va a pasar, porque tal vez ella le va a decir que no. O el individuo que cree que mañana le van a subir el sueldo y resulta que mañana lo botan del trabajo. Su alegría era real, sí, pero causado por una ilusión que no era real. Entonces, a donde yo voy es, nuestras emociones tienen que ver con nuestra percepción de las cosas. Ahora, obviamente, Eduardo, tenemos que entender que en nuestro ser eso funciona casi de manera simultánea. O sea, si en medio de la noche escuchas un ruido inesperado, lo más natural es que tú sientas temor inmediatamente. Y no es que tú te detuviste a pensar, imagínate, tú estás dormido, son las 3 de la mañana, suena ¡pum! En la sala de tu casa. Tú no te detuviste a pensar en todas las causas probables de ese temor, de ese ruido, perdón. Pero ese ruido te produjo un temor inmediato por la percepción de que tú estás en algún tipo de peligro. No es necesario que el peligro sea real para sentir temor. Basta con que tengamos la percepción de que podemos sufrir algún tipo de daño y eso va a disparar en nosotros la emoción del temor. Y como te decía, lo mismo ocurre a la inversa. Tú puedes pensar que algo bueno te va a suceder. Es probable que el objeto de tu esperanza sea una mera ilusión, pero la alegría que tú estás sintiendo es una alegría real.